Buenas noches, familia, ¿cómo estamos? Hoy de rojito vamos a hacer un poquito ese desglose de partido que he tardado en hacerlo. De hecho lo estoy haciendo a modo grabación, no transmisión, porque, bueno, entiendo que es una cosa pasada, pero sí que quería hacer hincapié en varios apuntes, desde una lectura que hice de una crónica que voy a leer aquí sobre la final del partido de España, y sobre todo pues para rememorar el buen juego de la selección respecto a, pues bueno, a haber hecho historia ganando esta nueva Eurocopa, y que también vi el partido hace unos días, y el cual pues me dediqué también a recoger, a recopilar pues una serie de datos que quería también pues mencionar aquí, que entiendo que muchos de los que vieron el partido pues se fijaron o comprobaron, pero habrán otros tantos que a lo mejor pues lo habrán pasado por alto, y de alguna forma pues quería ensalzar, ¿no? De hacer honores a esta gran selección española, esta roja, que por un lado tengo que también dar tres datos espectaculares, importantísimos. La primera de todas, que España ya es a día de hoy la única selección en solitario que más Eurocopas tiene en sus vitrinas. Estaba empatada con Alemania a 3 y ahora ya ostenta de manera suprema pues ese único registro, ese único guarismo, que es España es la máxima ganadora de Eurocopas con 4 en su palmarés. Luego que este torneo además ha servido para fraguarlo con la mayor de las esencias, que sobre todo ha sido el juego, el nivel desplegado de juego, que ha sido espectacular en cuanto a ofensividad, en cuanto a ataque, en cuanto a presión, en cuanto a frescura. Ha sido un juego, una identidad que gracias a Dios ha sido de la mano de la selección, debido a esa idea o ese ideal de juego, mejor dicho, donde no se han impuesto al final pues la racanería de juegos como la de Francia o el de Inglaterra. Así las cosas, creo que era importantísimo también por el bien del fútbol que un buen juego exhibido pues permitiese dar continuidad al mismo, ¿no? A raíz de ganar este título. Que si a lo mejor hubiese ganado Francia o hubiera ganado Inglaterra, pues se hubiera impuesto como modelo pues ese otro fútbol que se premia con resultadismo, pero que por el contrario no da esa identificación hacia el aficionado, ¿no? De la vistosidad, de la alegría, de la electricidad, de las ocasiones, de las oportunidades, en este sentido. Más allá de esto, creo que hay estadísticas también que son un auténtico pábulo, ¿no? de darlo, apabullante, que no solamente es que a día de hoy España es la selección con más Eurocopas, sino que en este certamen se han batido otros muchos registros. Para empezar, España es la única selección que ha ganado todos los partidos de una fase final. Es decir, los 3 partidos de la liguilla y las eliminatorias, desde octavos, pasando por cuartos, semifinales hasta la final. Ha ganado todos los partidos y solamente necesitó de una prórroga ante Alemania para alargar esa prolongación para conseguir al final el gol de la victoria. Ha ganado todos los partidos. Y no contento con ello, en ese camino, en ese recorrido, en esa trayectoria, España es la única selección campeona de una Eurocopa habiendo eliminado a 4 campeones mundialistas, a 4 campeonas del mundo, como han sido Italia, Francia, Inglaterra y Alemania, las 4. Y por último, otro dato también estremecedor, que es la máxima goleadora de un certamen. El récord lo tenía Francia en el año 84, esa Francia de Platini que gana España con ese célebre gol de Michel a Alconada. Y España estaba en las puertas de la final a un gol de igualar a Francia. Como sabéis, España gana a Inglaterra 2-1 y por lo tanto se convierte en la máxima goleadora en una edición de Eurocopa. Así que solamente por estos datos, estos guarismos, estas estadísticas, y también por el gran juego de la roja, quería dedicar este directo. Voy a leeros la crónica por un lado, con apoyo de imágenes, por supuesto, y por otro, luego hice apuntes de todo lo que vi en este partido, en esta final, que lo vi por segunda vez, pues para quedarme más con todos los detalles y también transmitirlos aquí a vosotros.
A ver si encuentro la pantallita, que tengo 50.000 cámaras. Vamos allá. Aquí de fondo, creo que esta imagen vale por sí sola todo lo que he comentado anteriormente. Pero yendo más allá ahora ya lo que es el partido, ¿no? Que es precisamente el motivo de este directo. España-Inglaterra, el partido. Os leo la crónica que estuve leyendo el pasado lunes 15 de julio. La crónica. Palmer apretó con el empate, pero los de De La Fuente fueron más fuertes. La selección española regresa al paraíso. España le tiró el fútbol a la cara a su inventor, Inglaterra, y se entronizó por cuarta vez en una Eurocopa, registro único. Nadie tuvo más motivos para fardar, porque ningún rival tuvo mayor encanto que el equipo de Luis de la Fuente. Nunca hubo un campeón más goleador. Nunca hubo un ganador con 7 victorias consecutivas, 4 de ellas ante campeones mundiales. Un himno al fútbol más recreativo, sellado en una noche gloriosa en Berlín por Nico Williams y Oyarzábal, goleadores para la eternidad. España, esa España mancomunada y diversa, en la que no hubo quien perdiera el paso, supo gestionar un partido engorroso de entrada frente a una Inglaterra hermética. Pero esta roja no padece mal de altura y despegó cuando cogió vuelo con Nico, Lamine y Olmo, siempre bien arropados por el resto de colegas, hasta que Palmer, en el único momento de apretón inglés, certificó un empate invalidado por Oyarzábal. Inglaterra sigue con una abstinencia de 58 años. España se encontró de inicio en una habitación cerrada. A esta Inglaterra no le espanta asumir un papel de equipo crudo, por más que ello desluzca a jugadores como Foden, Bellingham o Kane. Gareth Southgate los prefiere como legionarios. La roja frente a un dique con Foden al arresto de Rodri, Bellingham en tareas de intendencia por el sector de Carvajal y Lamine, por las alas donde Nico y Lamine ejercen de ventiladores, dos huesos, Walker y Shaw, como ventosas de los extremos españoles. Una España más sombría de lo habitual, sin forma de dar puntadas al juego por las orillas, bloqueada por el eje central por Rice y Mainó como pinzas de Fabián y Olmo. El primer acto transcurrió sin otro aviso en alguna de las áreas que un remate final de Foden que interceptó Unai. De Pickford, el meta inglés, solo había noticias por su recurrente juego en largo. Lamine inopinadamente timorato tras perder los primeros asaltos con Shaw. Y Nico más agitador, pero con fogueo. Nico y Lamine y Nico, estaban por llegar. Llegaron al torneo alemán como novilleros y se fueron con todas las puertas abiertas. Al grupo de La Fuente le faltaba perspectiva ante un adversario enchiquerado, poco excitante pero muy riguroso con los mandamientos castrenses de Southgate. Una Inglaterra decidida a anularse a sí misma con tal de derogar al rival, solo lo consiguió en el primer acto. En la caseta. Alguien dio con la tecla en el intermedio, y eso que el asunto pintaba mal. Con Rodri, espinazo español sin continuidad. Al relevo, Zubimendi. Vamos a seguir, pero vamos a ir cambiando las fotos. En la caseta alguien dio con la tecla en el intermedio, y eso que el asunto pintaba mal. Con Rodri, espinazo español sin continuidad. Al relevo, Zubimendi. Antes de tener carrete, el Donostiarra en un parpadeo, una España ya con osadía, la roja más reconocible. Un estupendo servicio de Carvajal permitió a Lamine girarse y dejar a rueda a su carcelero. El azulgrana conectó con su camarada Nico. Olmo pilló, dejó que la pelota siguiera su curso. Y el navarro dio un pase a un rincón de la red de Pickford. Primera ocasión española y bingo. Como el fútbol es un estado de ánimo, en un santiamén tuvo Olmo el 2-0, pero no afinó el remate. Otra España, ya la España de Nico y Lamine, hoy encumbrados en un fútbol en el que los extremos ya parecían herejes. Al del Athletic se le fue un disparo desde el balcón del área por un dedo, como antes a Morata, jabato, pero desajustado ante el gol. Lamine le citó con Pickford, pero al capitán le faltó optimismo. De repente, tan angustiada se vio Inglaterra que su técnico operó sin titubeos. A la hora, Kane al cuarto oscuro en favor de Watkins. Héroe de la semifinal ante Holanda. Lo del capitán inglés merece un simposio. A unos días de los 31 años, uno de los goleadores más reputados del universo jamás ha levantado un título ni con sus clubes ni con la selección. Kane, un coleccionista de congojas.
Mientras el ariete del Bayern rumiaba su malfario, Pickford fue exigido por Lamine, que como Nico y Olmo ya eran esos jugadores expansivos que han lanzado a la roja, pero quedaba el descabello. No llegó y se dio un cambio de agujas. Inglaterra se sostuvo hasta que, sin otro remedio, sus jugadores más desequilibrantes por fin hicieron prevalecer lo que valen. Se liberaron de las fajas de su seleccionador. Saka, Bellingham y el arrinconado Palmer tocaron los tambores. En un desajuste español, Bellingham asistió a Palmer, que ajustó en la red de Unai. Un disparo seco, ajustado. Un azote para la roja, forzada de nuevo a remar con entereza ante un adversario con distinto colmillo. Nacho tuvo que sustituir al renqueante Lenormand poco antes que otra vez Pickford frustrara a Lamine. Nada pudo hacer ante la estampa del 2-1. Olmo enchufó a Oyarzabal, que descargó la pelota hacia el costado de Cucurella. El lateral devolvió el hilo y el vasco desgarró a Inglaterra. A España le quedaba apretar la mandíbula. Y bien que lo hizo cuando Unai rechazó un cabezazo de Rice y el posterior de Guehi lo rebañó Olmo bajo el larguero. Un suplido de alivio. Un soplido de alivio sentido en toda España. Una España de regreso al paraíso del que se descolgó a partir de 2012. Y que no figuraba en los mejores pronósticos. Quizá hubiera quien goleara para dar con algunos convocados. Hoy no hay quien no sea capaz de recitarlos de carrerilla. Otra España para siempre. Este, chicos, fue el artículo que había leído, que tanta satisfacción me produjo y que tanto quería leer. Y tengo que decirlo, el autor es José Sámano de la editorial Sport. Que no se ha dicho que lo que leo, ni plagios ni historias. Aquí reconozco de dónde saco la fuente de información. Y ahora simplemente para reverberar y también fundamentar esto mismo que hemos estado hablando, el otro día estuve viendo el partido y me hice aquí una serie de chuletas que también quería leer pues para rubricar un poquito lo que habíamos hablado de todo esto leído. Para empezar, en esta final, un paso muy importante que se vio desde el primer momento fue el marcaje al hombre de Rodri de Foden. Foden hizo un marcaje al hombre de Rodri, condicionante en la organización de la medular. También vimos a una Inglaterra que había estado jugando la mayoría de los partidos con tres centrales. Es verdad que vimos a un Foden muy encorsetado en la banda izquierda y luego se le permitió jugar por el centro, que eso dio más liberalización y movilidad en las jugadas a los ingleses en los últimos partidos. Pero en esta final, Southgate optó por una línea de 4 y concretamente con un 4-4-2 en línea, donde el orden táctico residía en Shaw, Salta, Lamine Yamal y Walker a Nico Williams, los laterales imponiendo su ley. Aún así, antes de los 5 minutos ya hubo dos internadas iniciando desde la derecha Lamine, viniendo a recibir Morata, y ladear de banda a banda intentando percutir desde el vector derecho Nico. Desde el izquierdo hacia adentro. Saka venía a ayudar en las coberturas a Walker. Y ahí empieza el fútbol asociativo de la roja, entre Fabián, Olmo, Nico por dentro, Cucurella y Morata. También estos dos, Cucurella y Morata por dentro junto a Nico, con una circulación fluida, pero no determinante para ser abolida por unos atentos Mainó y Rice en el medio centro. Hasta el Rodri cae a la parcela de Cucu. Más amplitud de Carvajal que Cucurella en el primer tramo de partido. Nico Williams serpenteando de afuera hacia adentro y Stones barre el intento de finalización del extremo del Athletic en esa parcela, en ese espacio. La consigna inglesa era la de recurrir a los balones colgados al área, por la fragilidad en el juego aéreo español en los desplazamientos largos del rival, aunque sin éxito. Rice y Bellingham se enfocaban a Kane, pero ningún esférico llegó en condiciones. Tengo que deciros todo esto, que lo estuve plasmando, lo estuve escribiendo a medida que estaba viendo el partido. Centros laterales de Walker. Despeja Laporte. Un centro lateral de Walker, despeja Laporte. Ahora sí, dos centros laterales de Saka, al medio, y Rodri y Laporte, también, anticipación. Aunque es verdad que faltó desdoblarse Nico para seguirla a Walker en alguna de las jugadas. De todas maneras, en este momento, en esta fase del partido, a Inglaterra solo le faltaba precisar el último pase. Tácticamente, Mainoo y Rice muy ordenados tapando la zona central. Cuando baja Fabián al recibir de 3, no saltan los ingleses, porque saben que si saltan generan la apertura del espacio para una línea de pase de Olmo o Lamine, que también se estaba enfocando hacia adentro por los buenos cierres de Shaw. A partir de ahí,
Quizá el momento más aburrido del partido, de la final, ese último cuarto de hora, esos últimos 10-15 minutos, por esa precaución de las dos selecciones en la taponación de los espacios por encima de la generación del juego, en el último tercio de ese primer periodo. Se acusó el ritmo lento y la circulación lenta del combinado también de la Fuente. Los ingleses estaban cómodos y los españoles no acababan de acelerar ese juego electrizante que les permitía pues, intentar ganar superioridad y también intentar ganar ventajas. Detalle, me quedo sobre todo con eso, dentro de esos minutos más sosegados. Detalle, la movilidad de Nico Williams, de manera puntual acercándose al perfil de Lamine Yamal, para mayor asociación y generando esas superioridades y esas ventajas que hablábamos. Cucurella, todo el carril izquierdo, en ese momento en el que Nico Williams pasa a asociarse con Lamine, y Saka incrustándose en el lateral para Walker bascular como tercer central ante esa superioridad roja. O sea, fijaros, Nico Williams a la derecha con Lamine Yamal, Cucurella, todo el carril izquierdo sube, Saka se incrusta al lateral, Walker pasa a bascular como tercer central para intentar pues mantener a raya esa superioridad que se había generado en el centro del campo de la roja. Morata, situación de desmarque, abortada en el 42 por Guehi. Y de los pros solo reseñable a balón parado un ligero susto de un centro de Rice que prolonga en la defensión de la zona de línea de Lenormand. Y remacha Foden sin ángulo, al muñeco, de un Unai Simón bien colocado en su primer palo. Segundo acto, aquí ya sí, empezamos la segunda parte. Zubimendi por la lesión de Rodrigo. Misma misión de Foden, cerrarle todos los espacios a Zubimendi. Y jugada relámpago, la que veis aquí, en portada. Fabián, Carvajal y Lamine al primer toque en un triángulo abierto y asistencia del joven canterano del Barça girando y encarando por dentro a un Nico Williams, hacia un Nico Williams con un desmarque de ruptura al espacio, ganándole en velocidad a Walker y sí, como veis aquí, definiendo cruzado a Pickford. 1-0. Se le abren las costuras a Inglaterra y ahí empieza a sufrir. Vemos a la mejor España. Y otro pase entre líneas de Nico a Olmo que chuta el centrocampista del Leipzig, de nuevo cruzado, aunque excesivamente hacia afuera. Morata da la continuidad a Zubimendi jugando de espaldas, con la calma de aguantar y esperar a una carrera en profundidad del medio de la Real. Otra recepción al espacio al 9 de España, de Lamine, y cruza mordido, pero consiguiendo ganar la espalda de su marcador, de Guehi. El mejor Morata, con y sin balón. Tengo que hacer aquí un inciso y simplemente quería comentar que no entiendo la cantidad de gente que ha machacado a Morata por su falta de gol, que es verdad que el 9 de una gran selección siempre debería ser goleadora, pero nadie se acuerda acaso de ese gran papel, ese gran trabajo, ese gran sacrificio que dio resultados para que Francia ganara el Mundial de Rusia 2018 con Giroud de protagonista sin marcar un gol. Pues mira, aún así Morata ha llegado a marcar algún que otro gol, pero se le ha machacado tanto. Lo considero súper injusto, porque es verdad que Morata, sin ser ahora mismo muy fino en la faceta goleadora de un ariete, tenemos que decir que Morata ha llevado un trabajo descomunal que ha permitido, gracias a su sacrificio, a su físico, y a arrastrar líneas, y a dejar atentos a los centrales, y a desviar, a arrastrar líneas, y a, ¿cómo se dice esto? Y a dividir, para que pudieran venir resultantes por los extremos, Nico y Lamine, y también de segunda línea, Olmo o Fabián. Creo que ha sido muy menospreciado y muy infravalorado todo el trabajo, la densidad del mismo que ha protagonizado Álvaro Morata. Desde aquí también quiero darle un fuerte abrazo y la enhorabuena por ese gran trabajo que no ha sido reconocido, creo, como habría sido debido. Dicho esto, el gran momento de España en ese instante, con ese 1-0 que podía haber acabado en 2-0 por varias ocasiones más, me vuelvo otra vez a deshacer en elogios y a babear, lo digo, a babear, de la polivalencia de Nico Williams en carrera. Ahora también percutiendo por el centro en otro desajuste inglés entre los pivotes y los centrales, y con un tiro en la frontal perdido a la línea de fondo, que no entra de milagro. Eran una serie de situaciones todas estas que comentábamos, desde la de Olmo, las varias de Morata, la de Nico por el centro, situaciones que dejan groggy a los británicos a esta hora de juego.
no sé qué he puesto aquí. Noqueados, perdón. Noqueados y perdiendo. Y pendiendo en un hilo con un plausible 2-0 que no llegaba. A veces me sorprendo que tengo letra de médico. Los doctores no os cabréis por el tópico. Entonces, en este momento, hora de juego. Revoluciona el banquillo pro. Southgate sustituye a Kane, no le tiembla el pulso en las jerarquías, y premia a Watkins, que venía también de marcar el gol de la victoria en las semifinales ante Países Bajos. Acto seguido, reacción de los Three Lions, minuto 63, primera combinación, Foden, Saka y Bellingham. Contraataque español con el desorden inglés en el repliegue, más espacio en el centro del campo para tener más jugadas como la que vimos antes de Nico Williams campando a sus anchas por el centro. Zubimendi, Morata, Olmo combinan y pasa hacia el exterior a Lamine, que regatea para incurrir por dentro y ¡pam! La parábola ajustada la repele Pickford. Podríamos estar hablando de otra ocasión más de los españoles. Más tarde también viviríamos una igual, que la voy a mencionar ahora, aunque esta acontece hacia el minuto 80. Es un contexto similar, en este caso con Yamal finalizando también, desde ese vértice entrando hacia adentro, pero en un juego entre líneas, robando Nico y una conducción media, asociándose con espacios reducidos, Nico Olmo y Lamine recibiendo para volver a cruzar y rechazar de nuevo el arquero del Everton. Pero volviendo otra vez, en el 60 y pico, Fabián tira lejano a la segunda gradería y Oyarzabal por Morata y Palmer por Mainoo. El tablero de ajedrez daría sus frutos en los dos equipos. Recordad, Oyarzabal por Morata y Palmer por Mainoo. Oyarzabal y Palmer. Doble pivote, Rice Bellingham, en el dibujo, retrasando su posición para, en este caso retrasando Jude, su posición para acatar más recuperaciones y conservaciones, y para poder disponer de un Palmer en zona de 3/4 para aprovechar su disparo y último pase de la estrella del Chelsea. Dicho y hecho, Saka desborda en el balcón del área, perdiendo el duelo individual, el único error del lateral izquierdo, Cucurella, y centra Bukayo a un Bellingham que hace una dejada de espaldas a Palmer y este remata de primeras ajustado sin poder llegar a Unai Simón en su estirada. 1-1. Pero ahí España apretó de lo lindo. Y con la alta presión tras pérdida, recuperó la posesión enseguida y se enfocó en el juego de bandas de Nico y Lamine, lo que le había dado tantas y tantas alegrías durante el torneo. Inglaterra presionaba en zona media, o sea, hacia una presión media, bloque medio, y esperaba realizar segundas jugadas. España, por su parte, seguían combinando en espacios reducidos, con cierta comodidad, pero inocuos en los metros finales. Y ahí así. Y ahí llega el instante decisorio. El 2-1 definitivo que evitaba la prórroga. Olmo, pase interior a Oyarzabal. Este abre a Cucurella, que lo tenemos por aquí. Bueno, aquí hemos... Esta imagen se me ha ido la olla, no la he puesto. Era el momento clave de cuando Kane es sustituido, que quizá ahí Inglaterra tuvo una mejoría con la entrada de Watkins y sobre todo en especial la de Palmer. Y ahora ya sí, aquí tenemos en portada al héroe que da ese triunfo, que es Oyarzabal. Vuelvo a leeros. El 2-1 definitivo que evitaba la prórroga. Olmo, pase interior a Oyarzabal, este abre a Cucurella y él le asiste devolviéndosela en profundidad para que el Churi Urdin remache a gol. Solo un último sufrimiento para la roja campeona. Otro balón parado de Inglaterra. Córner, botado por Palmer. Rice incorpora en el punto de penalti en carrera y cabecea, refusando Unai Simón. Pero con ese doble rebote, primero a la testa de Guehi, que vuelve a conectar, y con Olmo Salvador rebañándola, sacándolo abajo la portería en esa situación clave. Y un último remate, esta vez nuevamente por Rice, ahora al limbo de Berlín. Creo que eso fue la mayor poesía posible para una mayor satisfacción en ese triunfo final de la Roja. Y pondremos aquí en portada esta magnífica selección, que todo sea dicho, y una vez más lo diré, le he querido dedicar este homenaje por todas esas estadísticas que engrosan el capital de la selección española de la Roja en la historia de las Eurocopas, pero sobre todo, y volviendo al principio del directo, por ese juego, por esa exhibición, por esa alegría, por esa electricidad, por esa innovación, por esa frescura, por esos registros. Ataque, profundidad, ocasiones, juego de posición, alta presión, un juego excepcional
que evidentemente ha llenado los corazones de muchísimos aficionados, ya no solo españoles, sino del buen fútbol. Muchas gracias y buenas noches.